En un principio, el mundo era nuevo, brillante y perfecto. Un jardín lleno de vida y belleza fue el escenario donde Dios caminaba con el hombre y la mujer que creó con sus propias manos, Adán y Eva. Pero la historia no terminó allí, porque muy pronto la fe y la obediencia serían puestas a prueba. Escucharás el clamor de un corazón puro que eligió honrar a Dios, Abel, cuya voz aún resuena desde la tierra como un testimonio de fidelidad. Y te subirás al arca junto a Sem, hijo de Noé, para contemplar cómo las aguas cubrieron la tierra y cómo la promesa de Dios abrió un nuevo comienzo para la humanidad. Prepárate, porque estas no son solo historias antiguas. Son los primeros relatos que definieron la fe, que nos enseñan quién es nuestro Creador y qué significa caminar con Él. Al principio no había nada, solo un gran silencio y mi amor que lo llenaba todo. Entonces, con mi voz, comencé a crear. Dije, hágase la luz, y la luz apareció brillante y cálida, iluminando cada rincón. Separé el cielo de la tierra, puse el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alegrar la noche. Formé mares azules y ríos que cantaban mientras corrían. La hierba empezó a crecer como una suave alfombra verde, y las flores pintaron el mundo de todos los colores que puedas imaginar. Rojas, amarillas, azules, y hasta algunas que parecían tener el arco iris en sus pétalos. Luego llené el aire con el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas movidas por el viento. Creé animales grandes y pequeños, elefantes que caminaban con pasos tranquilos, mariposas que parecían volar bailando, peces que brillaban bajo el agua como joyas vivas. Todo estaba lleno de vida y alegría. Todo era perfecto, pero aún faltaba algo muy especial. Alguien que pudiera caminar conmigo, hablar conmigo y cuidar de todo lo que había creado con tanto cariño. Así, tomé polvo de la tierra y lo formé con mis propias manos. Le di forma a un hombre y con un soplo suave le di vida. Lo llamé Adán. Lo amé desde el primer momento y le di un hermoso hogar, el huerto del Edén. Allí todo era bueno, abundante y lleno de paz. Pero aún quería que Adán tuviera compañía, alguien que pudiera reír y trabajar con él. Así que lo hice dormir profundamente y de su costado formé a una mujer, Eva. Cuando Adán la vio, sonrió con un brillo nuevo en los ojos. Así comenzaron su vida juntos, felices en el paraíso que había preparado para ellos. Cada mañana, el sol se asomaba entre las hojas de los árboles y acariciaba la piel de Adán y Eva con su calor. Ellos caminaban por el jardín, recogiendo frutas dulces que colgaban de las ramas como regalos colgantes. El aire estaba lleno de perfumes suaves, como el jazmín y la miel. Los ríos de agua clara eran tan limpios que podían beber directamente de ellos y ver a los peces nadar jugando entre las piedras. Me encantaba verlos cuidar de los animales. Adán daba nombres a cada criatura: león, jirafa, cebra, tortuga. Eva reía cuando las ardillas subían y bajaban de los árboles y cuando las aves se posaban en su hombro como si la conocieran desde siempre. Ellos trabajaban juntos, regando las plantas, cuidando las flores y disfrutando de todo lo que les había regalado. Nunca había cansancio ni dolor, solo paz y alegría. Yo caminaba con ellos en la brisa fresca de la tarde. Les hablaba como un padre habla con sus hijos, y ellos me escuchaban con atención. Un día, mientras paseábamos, les señalé un árbol especial en medio del jardín. Sus hojas brillaban y sus frutos eran hermosos. Les dije con ternura: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no deben comer. Si lo hacen,
conocerán la tristeza y el dolor. Confíen en mí, mis hijos, porque yo quiero protegerlos. Un día, mientras Eva paseaba cerca de ese árbol especial, apareció la serpiente. Con voz astuta y palabras dulces, le dijo que comer de ese fruto no les haría daño, sino que los haría sabios como yo. Eva miró el fruto. Era hermoso y parecía tan bueno, y su corazón comenzó a llenarse de dudas. Yo veía lo que ocurría, y mi corazón de padre sentía una tristeza suave, como cuando un hijo piensa que no puede confiar en ti. Eva tomó el fruto, lo probó, y luego se lo dio a Adán, que también comió. En ese instante algo cambió. Sus ojos se abrieron para ver el bien y el mal, y se sintieron desnudos y con vergüenza. Se escondieron de mí entre los árboles cuando escucharon mis pasos. Yo los llamé. ¿Dónde están? No porque no supiera, sino porque quería que me hablaran. Ellos salieron despacio, con la cabeza baja, y me contaron lo que habían hecho. Mi corazón dolía, no porque quisiera castigarlos, sino porque sabía que ahora el mundo no sería igual para ellos. Por haber desobedecido, el Edén ya no podía ser su hogar. La tierra, que antes daba fruto con facilidad, ahora requeriría esfuerzo y sudor para producir alimento. También aparecería el dolor y la tristeza en el mundo. Yo les expliqué con voz suave pero firme que tendrían que salir del jardín. Adán y Eva lloraron. No querían irse de ese lugar lleno de paz y belleza, y yo también sentí dolor al verlos tristes, pero como padre debía guiarlos hacia la vida que ahora les esperaba, para que aprendieran y crecieran. Sin embargo, no los dejé solos. Les hice túnicas de piel para cubrirlos y protegerlos. A pesar de la desobediencia, mi amor por ellos no cambió ni un poco. Les prometí que un día enviaría un Salvador que vencería el mal y restauraría la relación entre nosotros. Esa promesa fue como una luz en medio de su tristeza. Ellos caminaron hacia el nuevo mundo fuera del Edén. Los días ya no eran tan fáciles y el trabajo a veces cansaba, pero aprendieron a sembrar, a construir, a cuidar a sus hijos y a enseñarlos sobre mí. Cada vez que veían una flor o escuchaban el canto de un pájaro, recordaban el Edén y sabían que yo seguía con ellos. Yo los observaba cada día, guiando sus pasos y cuidando de su familia. Aunque ahora conocían el dolor, también descubrían la esperanza, la fuerza y la alegría de vivir confiando en mí. Ellos entendieron que mi amor no se había terminado, porque seguía dándoles vida y alimento. El Edén quedó detrás, pero mi presencia nunca se apartó de ellos. Y aunque había un camino difícil por delante, yo ya estaba preparando el plan para que un día todos mis hijos pudieran volver a vivir conmigo para siempre, en un lugar sin lágrimas ni dolor. Hijos míos, esta historia es para que sepan cuánto los amo. Les di todo lo bueno y hermoso, y aunque Adán y Eva desobedecieron, nunca dejé de cuidar de ellos. A veces, como padre, debo corregirlos, pero siempre lo hago para protegerlos y guiarlos hacia lo mejor. Quiero que recuerden que confiar en mí siempre es lo más seguro. Aun cuando las cosas parezcan difíciles o tentadoras, yo conozco lo que les hará bien y lo que les hará daño. Y aunque se equivoquen, mi amor nunca desaparecerá, porque ustedes son mis hijos. Así que vivan con alegría, cuiden lo que les doy y caminen cada día tomados de mi mano, porque así, como en el Edén, vivirán siempre bajo mi cuidado y mi amor eterno.
Hola, pequeños. Mi nombre es Abel y quiero contarles mi historia. Viví hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era muy nuevo. Mis padres eran Adán y Eva, los primeros que Dios creó. Ellos me contaban cómo Dios hizo el cielo, la tierra, los animales y a nosotros, las personas, con tanto amor. Yo crecí escuchando esas historias y mirando la belleza de todo lo que Dios había hecho. Desde pequeño me encantaba cuidar de los animales. Teníamos ovejas, cabras y otros animalitos que necesitaban atención. Me gustaba sentir la lana suave de las ovejas entre mis dedos y escuchar el bi, bi cuando las llamaba. Yo sabía que Dios me había dado esa tarea para cuidarlos y lo hacía con alegría. También me gustaba hablar con Él mientras trabajaba, como si fuera mi mejor amigo. Mi hermano mayor, Caín, era muy distinto a mí. Él trabajaba la tierra, sembraba semillas y cuidaba de los campos. Era fuerte y muy trabajador. Cada uno tenía su trabajo y juntos ayudábamos a nuestros padres. Así era nuestra vida, día tras día. Yo con mis ovejas, él con sus plantas, y por las noches, toda la familia reunida escuchando a papá y mamá hablar de Dios. Cada mañana me levantaba temprano. El sol apenas salía y yo ya estaba llevando a las ovejas a pastar en los prados verdes. Me gustaba observar cómo comían tranquilas y a veces hasta les ponía nombres mientras cuidaba de ellas. Pensaba en Dios y en lo bueno que era conmigo. Caín y yo no siempre hablábamos mucho durante el día, porque él se quedaba en sus campos, pero en las tardes nos encontrábamos en casa. Algunas veces jugábamos o competíamos para ver quién terminaba antes su trabajo. Otras veces simplemente descansábamos. Aunque no siempre pensábamos igual, yo lo quería mucho, porque era mi hermano. En esos tiempos, nuestros padres nos enseñaron que, para mostrarle nuestro amor y gratitud a Dios, podíamos ofrecerle lo mejor de lo que teníamos. No algo que nos sobrara, sino lo más especial, porque Él lo merecía todo. Yo guardaba con cuidado el corderito más sano y hermoso de mi rebaño, para cuando llegara ese momento. Recuerdo muy bien ese día. El cielo estaba despejado y el viento soplaba suave. Caín y yo decidimos llevar una ofrenda a Dios. Yo había cuidado de un corderito especial por semanas. Su lana era blanca como la nieve y estaba fuerte y sano. Lo elegí porque quería darle a Dios lo mejor, con todo mi corazón. Caín también preparó su ofrenda. Tomó frutos y verduras de su cosecha. Él trabajaba mucho la tierra y lo que llevó eran cosas buenas, pero no eran lo mejor que tenía. Yo no lo dije, pero me di cuenta. Sin embargo, confiaba en que Dios miraría nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Cuando presentamos nuestras ofrendas, yo sentía un gozo enorme. Me arrodillé y le dije a Dios en silencio: Señor, esto es para ti, porque te amo y confío en ti. No escuché una voz, pero sentí en lo profundo que Él estaba contento conmigo. Vi cómo Dios aceptó mi ofrenda, pero algo cambió en el rostro de Caín. Caín se enojó mucho. Al ver que Dios aceptaba mi ofrenda y no la suya, su cara se endureció. Ya no era mi hermano sonriente, sino que parecía llevar un peso en el corazón. Yo quise hablarle y decirle que no se preocupara, que podía volver a intentarlo ofreciendo lo mejor de lo que tenía. Pero él no me escuchó. Dios mismo habló con Caín. Le dijo: ¿por qué te enojas? Si haces lo correcto, podrás presentarte sin problema. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y quiere dominarte. Tú debes dominarlo. Era como si Dios le estuviera advirtiendo con amor que cuidara su corazón. Pero el enojo de Caín crecía. Yo seguía cuidando mis ovejas
intentando no pensar mucho en eso, pero en el fondo estaba preocupado. Era mi hermano y quería que estuviera bien. No sabía que algo muy triste estaba por suceder. Un día, Caín me llamó. Me dijo que fuéramos juntos al campo, lejos de casa. Pensé que quería hablar o trabajar juntos, así que lo seguí. Caminamos un buen rato y el sol estaba alto en el cielo. No había nadie más alrededor, solo él y yo. De pronto, su mirada se volvió dura y antes de que pudiera entender qué pasaba, Caín me atacó. Me dolió, pero más que el dolor físico, sentí tristeza. Tristeza porque era mi propio hermano. En ese momento entendí que su enojo se había convertido en algo mucho más grande. Fue así como mi vida en la tierra terminó. No sentí miedo, porque sabía que Dios estaba conmigo. Cerré mis ojos y descansé en su amor, confiando en que Él haría justicia. Dios habló con Caín después de lo que hizo. Le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía la verdad. Él le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces le explicó que habría consecuencias por su pecado. Desde ese día, las cosas cambiaron para siempre. Papá y mamá lloraron mucho por mí y también por Caín, porque el pecado lo había apartado de Dios. Aunque me dolía que mi historia terminara así en la tierra, yo sabía que mi vida estaba en las manos del Señor. Mi historia quedó escrita para que todos aprendan algo muy importante. Dios mira el corazón. No se trata solo de lo que damos, sino de cómo lo damos. Él quiere lo mejor de nosotros y sobre todo, que lo hagamos con amor y obediencia. Niños, mi historia no es solo sobre dos hermanos y una ofrenda. Es sobre el corazón. Dios quiere que lo que le demos, nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestras palabras, salga de un corazón lleno de amor y gratitud, no de enojo o envidia. También quiero que recuerden que los celos y el enojo son peligrosos si no los entregamos a Dios. Pueden crecer y hacernos hacer cosas que nunca pensamos. Por eso, cuando sientan enojo, hablen con Dios, pídanle ayuda y busquen la paz. Y lo más importante, amen a sus hermanos, a su familia y a sus amigos. Porque sí, niños, en cierto sentido, todos somos guardianes de nuestros hermanos. Cuidarnos unos a otros es parte del plan de Dios. En un tiempo muy antiguo, cuando la tierra era joven y los ríos corrían libres entre verdes praderas. Mi nombre es Sem y soy uno de los 3 hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Vivíamos en un mundo que se había alejado mucho de Dios. La gente hacía cosas malas todo el tiempo. Robaban, peleaban, se olvidaban del Creador que nos había dado la vida. Aunque mi familia también vivía en ese mundo, mi padre amaba y obedecía a Dios con todo su corazón. Él nos enseñaba a mí y a mis hermanos a respetar al Señor, a ayudar a los necesitados y a tratar con justicia a todos. Yo era joven, fuerte y curioso.
Me gustaba trabajar junto a mi padre cuidando los animales y sembrando la tierra. En nuestra casa siempre había un ambiente de trabajo y oración. Cuando el sol salía, el gallo cantaba y comenzábamos nuestras labores. Mi madre preparaba pan caliente y nosotros salíamos a revisar las ovejas, a cortar madera o a reparar herramientas. Aunque vivíamos en paz, sabíamos que afuera la gente no quería escuchar de Dios. Todos los días veía cómo los pueblos cercanos se reían de mi padre por creer en un Dios invisible. «Viejo loco», le gritaban, pero él nunca respondía con enojo. Al contrario, seguía hablándoles con paciencia, esperando que volvieran a Dios. Yo lo admiraba mucho por eso, pero también sentía tristeza, porque casi nadie quería cambiar. Dios habló con mi padre. Yo nunca olvidaré su rostro cuando nos lo contó. Tenía los ojos llenos de asombro y de una seriedad que nunca le había visto. Nos dijo: «Dios me ha mostrado que la maldad del mundo ha llegado a su límite. Él va a enviar un diluvio, un gran juicio sobre toda la tierra. Pero nos ha dado una orden. Debemos construir un arca enorme para salvarnos a nosotros, a nuestra familia y a 2 de cada especie de animal». Yo sentí un escalofrío. Nunca habíamos visto llover tanto como para que el agua cubriera toda la tierra. Algunos animales bebían de ríos o charcos, pero un diluvio que cubriera montañas. No lo entendía del todo, pero confiaba en que si Dios lo decía, era cierto. Nos pusimos manos a la obra, cortamos árboles gigantes, preparamos tablas y levantamos la estructura del arca. La gente vino a vernos, pero no para ayudarnos. Se burlaban, reían, nos llamaban locos. «Construyen un barco en tierra seca», decían entre carcajadas. Yo me mordía los labios para no responderles y recordaba las palabras de mi padre: «Confía en Dios, aunque nadie más lo haga». Durante muchos años, mi vida cambió por completo. Dejé de hacer las cosas que antes llenaban mis días, porque la construcción del arca se convirtió en nuestra misión principal. Desde que salía el sol hasta que oscurecía, trabajábamos sin descanso, cortando, martillando, alisando y reforzando. Mis brazos se hicieron fuertes y mis manos llenas de callos, pero mi corazón también se fortaleció en fe. Mientras trabajábamos, mi padre nunca dejó de advertir a la gente. Él les decía que el diluvio vendría y que podían salvarse si obedecían a Dios. Pero nadie escuchaba. Algunos hasta lanzaban piedras para asustarnos. Yo aprendí que seguir a Dios a veces significa estar solo, y que no todos entenderán por qué haces lo correcto. Al mismo tiempo sentía un extraño consuelo. Sabía que estábamos haciendo exactamente lo que Dios quería. Cada vez que golpeaba un clavo o ponía una tabla en su lugar, pensaba: «Esto será un lugar seguro para mi familia y para las criaturas que Dios creó». Hasta que finalmente llegó el día. El arca estaba terminada, enorme, sólida. El cielo estaba gris y una calma extraña cubría la tierra. Entonces, algo increíble sucedió. Comenzaron a llegar los animales, 2 de cada especie y 7 de algunos animales puros. Venían solos, como guiados por una mano invisible. Vi elefantes caminando junto a ciervos, leones que no atacaban a las ovejas, aves de todos los colores. Los niños que me escuchan ahora, imaginen un desfile gigante y pacífico, todos entrando al arca ordenadamente. La gente del pueblo miraba, pero aún así no creían. Decían que era casualidad o que nosotros habíamos planeado todo. Esa noche, Dios nos dijo que entráramos al arca. Cuando pasamos por la puerta, sentí un peso en el corazón. Estábamos dejando atrás todo lo que conocíamos. 7 días después, las nubes se oscurecieron más que nunca. El viento comenzó a soplar fuerte y de pronto
la lluvia cayó. No eran unas gotas suaves, sino un torrente que golpeaba con fuerza. El agua empezó a subir, y la gente que se había burlado comenzó a gritar y a buscar refugio. Pero ya era tarde. El arca flotó sobre las aguas, y yo comprendí que estábamos viviendo el momento más grande y terrible que el mundo había visto. Desde ese día, la vida ya no fue igual. Durante 40 días y 40 noches, llovió sin parar, y el agua cubrió hasta las montañas más altas. Adentro del arca, cuidábamos de los animales y nos ayudábamos unos a otros. Había momentos en que extrañaba la tierra firme, el olor de los campos, el cielo despejado. Pero cada mañana, cuando veía a mi familia sana y salva, agradecía a Dios por habernos protegido. Después de muchos meses, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Esperamos pacientemente hasta que la tierra se secara. Recuerdo cuando mi padre abrió la ventana y soltó una paloma, y ésta regresó con una ramita de olivo en el pico. Había vida afuera otra vez. Salimos del arca y el aire fresco me llenó de esperanza. Mi padre construyó un altar y ofreció un sacrificio a Dios. El Señor prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio y puso un arco iris en el cielo como señal de ese pacto. Yo miré ese arco de colores y sentí que Dios estaba diciendo: confía en mí siempre, porque yo cumplo mis promesas. Queridos niños, yo aprendí que seguir a Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Habrá personas que se burlen o que no entiendan por qué haces lo correcto, pero eso no debe detenerte. Si Dios te pide que hagas algo, aunque parezca extraño, es porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El arca fue para nosotros un lugar de salvación, pero hoy nuestra seguridad está en Jesús. Así como yo y mi familia entramos en el arca para estar a salvo del diluvio, ustedes pueden confiar en Él para estar a salvo de todo lo malo que hay en el mundo. Dios cuida de los que le obedecen y siempre cumple sus promesas. Así que, cada vez que vean un arco iris, recuerden lo que yo vi aquel día en el monte Ararat. Un recordatorio de que Dios es fiel, que Él nos ama y que vale la pena caminar con Él, aunque el resto del mundo vaya en otra dirección.